Nilton Córdoba, ahora llamamos al doctor Fabio Alonso Arroyave del Valle del Cauca, que representa al Valle del Cauca, pero que tiene sus entrañas en Nariño y que también tiene vínculos con el departamento de Antioquia, es decir, 3 regiones representadas en un hombre que llega al Congreso. Congresista, ¿cómo le ha ido? Viene usted con una pinta alusiva a este lunes de paz. Muy contento, sí, claro. No solamente la paz hay que sentirla, sino hay que vivirla, gozarla, disfrutarla. Y es una expresión que ojalá todos los colombianos asumiéramos una forma de enviar ese mensaje. Crear la nueva cultura de paz nos va a llevar un tiempo, porque hemos vivido durante mucho tiempo construyendo una cultura de guerra y nos habíamos vuelto indolentes, ya no sentíamos nada, pareciera que nada estaba sucediendo. Hoy tenemos que cambiar la historia y creo que es lo mejor, ese cambio de la historia, hacerlo con significado, con claridad, con contundencia, pero con una realidad, y es que Colombia tiene que dejar atrás la guerra. Usted es constitucionalista, internacionalista, un hombre de leyes. ¿Se ajusta a la legalidad de este proceso ante la lluvia de críticas de algunos sectores que dicen que significa impunidad? Mire, nosotros tenemos que ser muy sensatos. La guerra es la peor expresión en una humanidad, en una cultura, y llevamos 54 años en guerra. Creo que el más difícil de los acuerdos puede ser el mejor acuerdo para acabar la guerra. Nosotros tenemos que entender que Colombia no puede tener ninguna justificación para poder mantener en la órbita nacional una organización que ha hecho tanto daño como las FARC en armas. Nosotros hemos entendido hace mucho rato que no hay otro camino. La paz es el único camino. Y por eso Fabio Arroyave ha respaldado de manera concreta, contundente y de manera muy sentida este proceso que el gobierno nacional y las FARC, con la comunidad internacional y con muchos hombres y mujeres que han representado muchas organizaciones, han hecho y han logrado un acuerdo. Para la historia del país, que hayan ya llegado a un cese total las armas de la FARC, para la historia del país, que podamos conocer dónde están los muertos y los desaparecidos, para la historia del país, que haya un resarcimiento del daño a las víctimas y a los territorios victimados, para la historia del país, que aparezcan los niños y que aparezcan los secuestrados y que dejen de sonar las armas, será el inicio de una historia diferente, que los colombianos seguramente en las futuras generaciones tendrán que recordar y reconocer que en este gobierno, que en este Congreso, que en esta Cámara, que durante este periodo tan difícil del país logramos por fin acabar a una de las organizaciones que la historia tendrá que olvidar y que la historia no podrá recordar en armas, como son las FARC. Usted es catedrático y en las aulas muchos de sus estudiantes se han formado y han encontrado a través de la pedagogía la salida a dificultades. ¿Cómo llevarle el mensaje de paz a los colombianos, a los que creen y para que fortalezcan y a los que no están convencidos del proceso? Primero, que las cifras son contundentes. Durante los 8 meses que ha habido cese al fuego bilateral, en Colombia solo hubo 4 muertos entre soldados, guerrilleros y población civil. En ese mismo periodo, cuando había combates, había 1.400 muertos. Nos hemos ahorrado muchos muertos y mucho dolor, ni una sola ataque a la población civil. Se siente la paz. O sea, lo primero que yo le diría a los colombianos que tienen duda es que vayan a los territorios donde hoy ya se siente la paz y que miren y escuchen a la gente que en muchos años por primera vez está sintiendo la paz. Lo segundo que yo le diría a esas personas que hoy no comprenden aún el proyecto y el proceso es que la paz la vamos a vivir todos, nuestros hijos. Mire, las fuerzas militares tendrán que transformarse y el servicio militar obligatorio se tendrá que acabar. El presupuesto general de la nación tendrá que reorientarse más a la educación y a la salud que a la guerra. Y también tenemos que entender que ya dejaremos de sufrir nosotros ese embate, esos ataques, esos secuestros, esas pescas millonarias, y muy seguramente usted, ciudadano que tiene dudas, tiene que darle una oportunidad al futuro de este país.
vamos a ver cómo la vamos a acabar. Usted mismo nos va a ayudar a acabarlas, usted mismo nos va a acompañar dando un sí por el plebiscito y manteniendo una posición firme en las futuras elecciones para que sea la democracia, la que le diga cómo es el camino a un país que se estaba olvidando que el camino era la democracia. Y para que haya democracia tiene que haber paz, y creo que la paz también hace parte profundamente del sentimiento del pueblo colombiano. Esa cultura nueva de paz, la que hoy vive el país, esa cultura que yo lo invito a que usted pregone, perdonar es de sabios. Y la paz ha sido un mensaje que nosotros los colombianos no conocíamos. Vamos a prepararnos para ella. Dese la oportunidad de vivir en paz y dele la oportunidad a Colombia de vivir en paz. Ese es el mensaje que yo le daría a las personas que hoy dudan. Y este no es un problema de los acuerdos. El peor acuerdo es el que no se logra. El peor acuerdo es el que no se hace. Ya por lo menos logramos uno para desmovilizar las FARC, para callar las balas y para callar los fusiles. Ahora tenemos que hacer el otro, cómo vivir en paz y cómo darle garantía a los ciudadanos, cómo hacer justicia social y cómo hacer equidad. Profesor Fabio Arroyave, bienvenido siempre a su casa. Muchas gracias, Fruto. Un saludo a todos los televidentes. El constitucionalista Fabio Arroyave pasó por la información de la plenaria. Está el doctor Carlos Alberto Cuenca. Bienvenido, doctor Cuenca. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? A usted y a los televidentes, muy buenas tardes. Qué bonito cuando usted ingresó a la plenaria y con un grito sonoro, vehemente, contundente dijo: ¡Viva la paz! Así debe ser y así lo deben recalcar y repetir cada uno de los colombianos. Repita el mensaje, por favor. ¡Que viva la paz! Que viva la paz. ¿Qué le dice en su región? Una zona lejana, golpeada, afectada, doctor Cuenca. Bueno, yo lo primero que le quiero decir a todo Colombia, al país entero, al Guainía,